Frigorífico Andes, con sus estancias y su frigorífico el Beni Camiare, entra en falencia. Los 2 últimos años ya estaba muy mal traer, mi padre se da cuenta. Y pistas en el Beni eran Trinidad, Reyes y Camiare. Eran las 3 pistas que había en todo el Beni. Y era lo que sacaban carne a La Paz para que coman los paceños y las minas. Y todo eso dar proteína barata hacia el occidente. Se da cuenta de esto y comienza a hacer su pista y la hace con bueyes. Demora 3 años y medio más o menos, y el año 1959 recuerdo que va Tío Ramón, va Pepe Terrazas, piloto, y va Zungo Roca con un Bultí, si no me equivoco, Pepe Uncena, Tío Ramón en el otro, va Tío Osvaldo, Tío Adán. Después va un señor de apellido, no recuerdo, griego, Constantino Constantaco, y era el cumpleaños de mi padre, junio 19. Están ahí cuando se inaugura la pista de la Esperanza, que debió tener 1.600 metros con 60 metros de ancho, y al final de la pista ya había que rellenar mucho porque la inundación periódica del Beni ya cubría esa zona. La Esperanza está sobre el río Apere, que es la única zona que no inunda el área del Beni. Santana de Yacuma, si bien se considera el pueblo de los Movima, el lugar sagrado, podemos decir, de los Movima, no era el Yacuma, sino era el Apere, por razones obvias, que era la única parte que no llenaba en todo el sector. Entonces, terminada la pista, ya en el año 1960, probada y qué sé yo, hay un señor, no recuerdo el nombre, hace un equipo de radio del tamaño de un refrigerador para poderse comunicar con La Paz para que los aviones puedan llegar y tener un dato de tiempo. Ahí comienzan a llegar los primeros aviones, que la Corporación Boliviana de Fomento tenía unos B-17, que eran aviones bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, y con eso se comienza a llevar carne a La Paz. En La Paz había un agente de mi padre que se encargaba de las ventas a los diferentes, que sea a las minas o bien para consumo ahí en La Paz. Y comienza el tiempo de la Esperanza. Llegaban los aviones ahí con carga, y había carga que iba hasta Ribera Alta, Guayaramerín y todos los alrededores, San Ignacio de Mojo. Todos se abastecían de la Esperanza. Y al mismo tiempo recorrían 100, 120 kilómetros trayendo el ganado, los ganaderos, para matar en la Esperanza, porque la otra era venderlas al Brasil. Pero ya había comenzado, los precios estaban muy buenos, a vender a La Paz y las minas. Al mismo tiempo, mi padre, que tenía ya una ganadería, si no muy grande, comienza a crecer y comienza a vender directamente, porque cada cierto tiempo él traía su mejor ganado para la venta. Eso funciona hasta el 1983, en que yo inicio. Bueno, mi padre ya hacía algunos años que se había retirado, había vivido 30 años en el Beni, y se retira a vivir a Santa Cruz, compra el Bajío, que es donde nosotros, incluso yo he vivido sigo viviendo ahorita, y deja el Beni en manos de uno de sus empleados. Viejo empleado que era contador, además que sí, un señor Rivero. Compra un frigorífico
que producía embutido, cecina, quesillo, jamón, chorizo, pero zapatero a tus zapatos, no conocía mucho de comercialización ni nada, él era ganadero. Y al final termina cerrando la fábrica y era una fábrica muy antigua, que si yo tenía 30 años, no era lo ideal para hacer una industria de ese tipo. Además, el mismo que se la vendió, en cierta manera, hay cierta competencia, ¿no? Porque se va y se trae de Europa lo último en máquina. Bueno, en todo este transcurso mi padre viene, se instala en Santa Cruz, y nosotros que vivíamos en La Paz, al comprarlo de Santa Cruz, al mismo tiempo que nos habíamos ido a vivir en La Paz a una casa que compra en la Plaza España, por allá por el año 62, y estamos más o menos por 61, nos fuimos a vivir a esa casa en la Plaza España. Se le ocurre remodelarla entera, comprarlo de aquí, y la ganadería, que no es un negocio demasiado exuberante, llamémoslo, comienza a entrar en falencia su ganadería. Entonces hay que restringir los gastos. Ya nosotros nos vinimos a venir a Santa Cruz y se vende la casa en La Paz. Ya instalados aquí, yo vivo en mi casa hasta el año 67. Posteriormente me fui a ganarme la vida a otro lado y salí bachiller en 68. La Esperanza era una propiedad que estaba instalada a orillas del río Apere, en la margen occidental, en la margen oeste. No inunda desde unos 30 kilómetros a río abajo del río Apere hasta San Ignacio de Mojo. De Trinidad a La Esperanza son más o menos 120 kilómetros en Abuela Pájaro. Todo, nosotros ya al final íbamos a La Esperanza y retornábamos vía Trinidad. Era una estancia que tenías todo: alcantarillado, agua potable, pista de aterrizaje, almacén de venta de todo, tenía medicina, tenías absolutamente todo. Había contadora, había administrador, mecánico, cámara frigorífica, matadero, y principalmente se dedicaba a la administración de las estancias que estaban fuera, y ahí mayormente había muy poco ganado en La Esperanza, y administraba un administrador de estancias que siempre venía y se reportaba a La Esperanza. Ahí vivía el administrador, y durante muchos años, entre el año más o menos el año 53, 54, vivía mi padre en un principio totalmente aislado. Me acuerdo cuando se mataba, no había pista y no había cómo sacar ganado, todavía no había el frigorífico Andes de la Corporación Boliviana de Alimentos. Una vez al año se mataban, por decir, 500 novillos, y era toda una faena gigantesca para matar, porque había que sacar el cuero, convertir la carne en charque, de los huesos de la cabeza, entonces se sacaba manteca para poner, se criaban cerdos también, se hacían salchichas, se ponían en latas, y venía una lancha. Se subía toda la lancha y partía hacia el norte de Bolivia, hacia Río Branco, que lo vendía en esa época con la zona Gomera.
se van a través del río Mamoré. Cacho de la Esperanza está en el río Beni, ¿no? Así que vos pasabas recto a Yaguay, Aramerín y Río Branco para allá, queda a un lado. El problema de la goma es que se producía sobre el río Beni y todo eso, y no directamente sobre el Mamoré. El Mamoré va a cruzar y quedas al otro lado, no hay mayores problemas. Una anécdota que recuerdo con uno de estos hombres de la lancha, con capitán de lancha, le sirve pescado blanquillo, que había abundante. Y, oiga, don Pablo, le dice, ¿usted manda a pescar esto? No, lo sacamos con la mano, le digo. ¿Cómo es eso? Sí, con la mano, lo pescamos con la mano, ahí está lleno la pere de esto. No, eso no le creo, no. Sí. Mire, yo soy de los ríos y qué sé yo, capitán. Sí, con la mano. Yo le digo, ve un par de turriles que se les había sacado la tapa de encima y estaban con agua ahí, que en esa época no había todavía agua potable, iremos a través de cañería ni alcantarillado en La Esperanza. Entonces, sí, le digo. Yo le lleno ahora en la noche esos 2 turriles, le digo, de blanquillo. Bueno, apostemos, le digo. Usted me lleva mi transporte gratis, o yo le pago el doble del transporte. Y si usted se va a descontar de la mercadería que lleve. Si es que eso es par de turriles, mañana en la mañana, a las 7 de la mañana no están llenos. Obviamente el otro la tenía seguro. ¿Qué hacían? Agarraban en la orilla del río, se estaban hirviendo los huesos para obtener la manteca que se sacaba para meter a donde se iban a introducir las salchichas ahumadas, porque iban en manteca para conservarla. Y lo que quedaban, qué sé yo, de tendones, de cabeza, de hocico, de todas las cuestiones que servían. Y ese sancochado que llamaban esa carne hervida, se ponía en la orilla del río y la grasa se iba y los blanquillos llegaban. Cero palometa, una cosa rara, donde hay blanquillo no hay palometa, no hay piraña. Y entonces se metían 2 hombres con el agua hasta la rodilla y iban sacando, agarraban, como estaban tan distraídos los pescados, se iban así, los tiraban, es de cabeza ancha, el blanquillo no sé si conoce, es un pez y bigotudo. Entonces iban, y los que estaban al otro lado, en el barranco, iban metiendo a los turriles. Al día siguiente estaban así que... Gratis, esa la contaba siempre mi padre como una de sus hazañas con los pobres rancheros. Normalmente había más o menos en las estancias unos 15 hombres, más otros 10, unos 25, 30 trabajadores, eso era todo. Con todo. Habían casas, estaba la casa de familia, diremos, La Esperanza, con unos cuartos gigantescos. En un cuarto entrábamos la trulla, nosotros que éramos en esa época 4, mis hermanas estaba el cuarto en paz y al otro lado eran mis hermanas, pero 4 en un cuarto y eran cuartos gigantescos. Era hecho de tabique, techo de teja, toda malla milimétrica, que sí, porque no había más como, y piso de ladrillo, un ladrillo hexagonal, que dice que lo hacían acá en la zona de Cordillera, que se utilizaba mucho ese ladrillo. Y después había unas cocinas y en la parte de atrás había unas habitaciones donde dormían los pilotos que llegaban en los aviones, porque llegaban a pernoctar, se quedaban ahí, carneaban, se iban. Ya en esa época, como te digo, había alcantarillado, potable, luz eléctrica, todo.
está de los hijos de Pablo Gutiérrez Chávez y son los Gutiérrez Núñez, ya que Pablo murió hace unos años atrás. Sí, pero ya funciona como estancia nomás, no, eso está en plena decadencia, porque es muy difícil mantener infraestructura en el Beni, ¿no? Es tan húmedo. Pensar que 95 o 98% humedad, nosotros que estudiamos en La Paz, bajábamos del avión y era como entrar a un plato de sopa. Veníamos de 4.000 metros de altura, con una humedad y llegaba todo enchompado, qué sé yo, porque los aviones subían a 5.000 metros de altura, frío, porque no había cabina altimática ni nada, y llegábamos y era como si te metieras en un plato de sopa. Súper húmedo. Muy húmedo. El Beni es muy húmedo. Bueno, mi madre se casó muy joven, ya a los 36 años era abuela. Mi padre de Trinidad. Era hija de don Gilberto Chávez Casanova y doña Isora Chávez Ortín. Mis dos padres eran primos hermanos, mis dos abuelos eran primos hermanos. Mi madre tenía una hermana solamente, vivían en la calle La Paz y Joaquín de Sierra. Don Joaquín de Sierra era un médico español que llegó y se casó con la hermana de mi abuelo. Era el que puso el agua potable, la luz eléctrica en Trinidad, qué sé yo. Mi tatarabuelo, Francisco Javier Chávez, fue el primer alcalde de Trinidad. Hizo el mercado, regaló la tierra del mercado, qué sé yo, de todo eso. Parece que los abuelos, cosa parecida ocurre con doña Julia, ¿no? Esta también, que se llama doña Casta, no era doña Casta, no recuerdo el nombre de era mi bisabuela, era exactamente mi bisabuela, porque mi bisabuela murió a los 103 años, era doña Casta Casanovas, una señora de Sucre. Casanova no es un apellido español, es un apellido portugués, ¿sí? Y además parece ser que tenía esta señora, como son sus creencias, y ella era bastón de puñadura de plata y qué sé yo, y tenían que bajarse del corredor los que iban y se topaban con ella, ¿no? En esa época era así. Yo la conocí todavía de bisabuela, como de 100 años. Y bueno, ¿te acordás que me hicieron un ADN? Pues parece ser que yo tengo tanto de francés como vos. ¿Cuánto tenés de francés? No sé, pero como... Yo tengo, ¿sé cuánto tengo? El 13%. De francés, 13% de portugués. 43% español y después hasta el sueco, para hacerme el sueco. Pero eso fue lo que salió, no sé más. No, Sardinia es Cerdeña. ¿También tenías vos sos sardo? 3% tengo yo. ¿Vos tenés más? No, yo tengo Ecoya. Tengo Ecoya. Del occidente me sale que tengo el 13%.